Jorge Tocornal, ex ejecutivo bancario, pasó 10 años en la cárcel, condenado por la violación de su hijo mayor y actos de connotación sexual con el menor. Siempre alegó inocencia y rechazó beneficios carcelarios que pensó parecían reconocer su culpabilidad y de hecho tenía que firmar ahí un arrepentimiento. No lo hizo. En 2019, 3 años después de salir en libertad, salió el 17. Sí, creo que 17, 2 años después. Su hijo mayor lo contactó, ya lo había hecho el año anterior, fines del 2018, con el abogado, y se retractó. Todo fue una falsa denuncia. Este caso y varios otros conocidos y desconocidos o de perfil mediático y otros que no, por sus características sociales en un país como el nuestro, nadie los aborda, sí lo hizo en esta ocasión el reconocido periodista Javier Rebolledo, que, digámoslo, y lo sabemos por todos los libros que ha publicado, trabaja en defensa y expone temas de violación a los derechos humanos. Y en este nuevo libro de investigación que vemos acá, editado por Planeta, llamado justamente Falsas Denuncias, una investigación sobre padres acusados de abuso sexual, aborda este tema que es muy polémico, es complejo, es incómodo para cualquier sociedad, pero como él también lo señala en el libro, esto se ha abordado tanto en España como en Argentina, y Argentina incluso tiene un observatorio. Así que queremos hablar y agradecer una vez más acá en Radio USACH de estar con nuestro invitado, insisto, Javier Rebolledo Escobar, especializado en investigación de temas relacionados con violaciones sistemáticas a los derechos humanos, abusos, en este caso a menores, y denuncias de malas prácticas empresariales y políticas. 2023 fue co-guionista y codirector de la serie de ficción La Sangre del Camaleón, inspirada en su libro Camaleón. Y hoy vamos a hablar de este libro y quiero partir preguntándote, querido Javier, ¿cómo estás después de generar esta investigación, publicar y aparecer en muchos medios de prensa? Muchas gracias por la invitación, Daniela. Estoy bien, digamos, estoy un poco cansado porque ha sido intensa la cobertura que ha tenido el tema. La verdad es que no me lo esperaba. Es parecido un poco, digamos, a lo que sucedió con la danza de los cuervos en su momento. Digamos que hubo un interés masivo de los medios de comunicación y eso ha sucedido y ha sido muy bueno, digamos, porque es lo que uno busca, digamos, como periodista, como comunicador, claro. Entonces te podría decir que positivo y también un poco cansado desde el punto de vista personal, pero eso se pasa descansando, digamos. ¿Por qué crees que este tema, y algo, obviamente las premisas están en tu libro, genera tanta incomodidad? Porque voy a hacer una aclaración. Por supuesto, yo me leí el libro completo, tengo mis apuntes respectivos. Tú nunca desconoces que los abusos sexuales son reales, que existen como práctica, incluso válidas, no solo las acusaciones que han existido en el último tiempo, esta explosión a propósito del movimiento feminista, y que también este tipo de crímenes han sido cometidos mayoritariamente por hombres, y eso es real. Tú no desconoces esa realidad, pero pones algo que también no podemos dejar de desconocer. Sí, no lo pongo en duda, digamos, en el libro están las cifras incluso del abuso sexual infantil, digamos, que son hombres fundamentalmente los que cometen los abusos y que son mujeres fundamentalmente las víctimas. Y, digamos, y ahí se cuenta un poco el orden, según la UNICEF, de quiénes son, digamos, los principales perpetradores de este tipo de delitos. Eso no se elude en el libro, por el contrario. Lo que sí se señala, digamos, es que según los propios afectados y afectadas, que son las niñas y los niños, el porcentaje, y con esto no quiero desmerecer que también existen casos de padres abusadores sexuales de sus hijos, pero el porcentaje estadístico es muy pequeño en función, primero, o sea, estadísticamente prácticamente no se considera, y la madre tampoco, hay que decirlo, ni la madre ni el padre son estadísticamente abusadores sexuales fundamentales de sus hijos. Esto, digamos, llama la atención porque choca con la cifra de lo que ha sucedido, digamos, lo que uno está viendo de los abusos, las denuncias de abusos sexuales a padres, digamos, en casos muy conflictivos de peleas, de separaciones, donde se nota que hay causas larguísimas detrás.
Y otra cosa que tú planteas muy claro, que este es otro caso de violación de los derechos humanos, un secuestro masivo de niños a manos del Estado en nombre de la protección de sus derechos. Y esto tiene que ver también con el sistema, sobre todo después, y el caso de Tocornal que aludíamos, pero no es el único que tú manifiestas, fue como una suerte de chivo expiatorio, no usaste esa palabra, la uso yo, pero con la flamante entonces, 2005, 2006 por ahí, el caso también de Tocornal, reforma procesal penal, ¿no? Entonces, acá hay un tema también del sistema que está alineado con esta presión social. Acaba de morir el Papa Francisco y se levanta nuevamente el tema de los abusos sexuales por parte de sacerdotes, pero acá hay un tema que tiene que ver con negligencias, incompetencias y sesgos. De sesgo muy fuerte, te diría. Fue caracterizado Jorge Tocornal desde el principio como un tipo que pertenecía a la alta alcurnia, digamos, y ahí ya tienes un sesgo porque es una minoría y se supone que es la gente que ha cometido abusos o que abusa, digamos, del resto de la ciudadanía por su condición, digamos, por su estatus. Y eso también, bueno, en parte ignorancia, porque tampoco su historia real es esa. Es la historia de un ser humano con dificultades también, quizás con más oportunidades en algunos aspectos y menos en otras también. Entonces, pero eso partió del principio. No lloraba, por ejemplo, entonces también se estableció que era psicópata. Claro. Que era rico, de la alta alcurnia, y que era psicópata porque no demostraba sus emociones. En circunstancia de que en la conversación que yo tuve con él me dijo, yo lloré muchas veces, pero no iba a hacer show para la televisión, ¿cachai? Que eso tiene que ver más bien con dignidad. Entonces, bueno, es esas cosas, digamos, lo que pasó en la investigación, que los profesionales decían abiertamente, hay que creerle a los niños porque los niños no mienten. Esa es una cuestión que hoy día, digamos, es una falacia. Sabemos que los niños mienten o no dicen la verdad por distintos motivos, digamos, no por maldad, digamos, pero por distintos motivos, por presión vincular, digamos, por querer estar bien con los papás, por cariño, por millones por validación, etcétera. Entonces, eso también se estableció, la policía de investigaciones, digamos, según el propio voto de minoría, que no lo condenó, sino que lo absolvió, un voto de minoría que hubo ahí, estableció que la Policía de Investigaciones no tuvo una hipótesis alternativa. Bueno, otra línea investigativa. Y eso, para cualquier investigación, la que sea de este tipo, es una aberración. Es una aberración, porque significa que vas solamente por un camino, digamos, y que no tienes ninguna otra posibilidad de error. Y eso es muy grave desde el punto de vista investigativo. Se cometieron toda esa serie de cuestiones y finalmente fue condenado a 13 años. Cuando llevaba 7 años, pudo haber salido libre, pero él dijo, esto no es libertad o cárcel, acá hay principios, porque yo creo que se imaginaba que en algún momento se iba a volver a encontrar con su hijo o con sus hijos, que ya sucedió, se encontró con uno cuando salió, y salió a los 10 años. A los 10 años, a los 10 años salió de la cárcel y se encontró con su hijo. Y hoy día están juntos. De hecho, tú tuviste ahí también la primicia, de alguna manera, en términos periodísticos, la oportunidad, ya vamos a hablar de eso, de conversar con el hijo mayor y de estar ahí en una entrevista, por decirlo de una manera, pero sobre todo es una conversación, no solo periodística, sino humana. A ver, quiero preguntarte a propósito de lo que tú también señalas, periodo pandemia, 2020, tan solo hace 5 años, todo lo que pasó ahí a nivel de las denuncias y de todos los conflictos también de violencia intrafamiliar y la información que te llega de tu círculo social, de amistades y que tú dices algo que yo también personalmente lo valido en mi experiencia. Casi todos conocen a otra persona que tuvo una denuncia o acusación, a lo mejor no denuncia que llegó a tribunales, pero que sí está la acusación y que rompe la familia. De falsa denuncia, o todavía no falsa denuncia, sino denuncia de abuso sexual. Claro, efectivamente, yo conocí un caso particular y no pensé, la mayoría o muchos quedamos un poco botados durante la pandemia en nuestro trabajo, entonces hubo tiempo libre también, digamos, para reunirse y para averiguar cosas, digamos, y empecé a averiguar, digamos, como cualquier tipo o cualquier persona que quiere saber sobre algo y me empecé a dar cuenta de que prácticamente yo no conocía a nadie que no le hubiese sucedido, solamente que nunca lo habíamos conversado y que estaba ahí guardado, incluso con amigos, digamos, de larga data, amigos del colegio de la básica. ¿Sabes qué? Sí, Javier, yo tengo un íntimo amigo pero ¿cómo nunca me lo contaste? Sí, lo que pasa es que es un tema muy terrible porque destruyó la familia, lo que tú estás diciendo, porque en esto hay metido abuelas, abuelos,
tías, que son además víctimas silenciadas, porque acá cuando hablamos de falsa denuncia, y yo lo he hecho, siempre pongo en primer lugar a la niña y al niño, que creo que es lo que corresponde, digamos, porque esa es la principal figura vulnerada, digamos. Después los padres, pero después está todo el círculo familiar, y se producía, me di cuenta, una destrucción total, porque además los niños y las niñas vienen a llenar muchos espacios en las familias, digamos, y a generar mucha cohesión también. Entonces, sacarlos de ese lugar genera un tipo de muerte, digamos, probablemente no inmediatamente la muerte física, pero sí muchos casos de cánceres, por ejemplo, adelantados. En los casos de padres, muchos casos de papás, por ejemplo, varios casos por lo menos, que no lo puedo comentar, digamos, en específico, pero papás violados, por ejemplo, por prisión preventiva, ¿eh? Por ese tipo de casos. Esa espantosa práctica que Claro. se da al Suicidios interior. también. Suicidios, sí. Entonces, bueno, lo que te podría decir es que en términos generales lo que pesquisé fue un horror primero en términos de exploración. Después fui a la gente más conocida, digamos. Lo mediático, al rastro mediático. Y al rastro mediático, pero además a los profesionales y las profesionales expertos en la materia. Y ahí me empecé a dar cuenta que me hablaban, ¿sabéis qué? Esta es una cuestión que está pasando y que está aumentando terriblemente y no se puede controlar. Hay una organización que tú das cuenta en tu libro Falsas Denuncias, Javier Rebolledo, que se llama Crianza Compartida, donde justamente llegan estas denuncias falsas en contra de padres y de vinculaciones forzadas en juzgados de familia y fiscalía. Y acá está una experta, que en realidad es una psicóloga, ¿no? Carolina Valenzuela, parte de esta organización Crianza Compartida, que te comentó que son comunes y bastante asentadas dentro del sistema gracias a progenitores sin límites y estudios de abogadas y abogados que las llevan a cabo como parte de un negocio. Está este tema de la instrumentalización, ¿no? Finalmente con fines que están relacionados a veces con la pensión alimenticia, con régimen de visita o la patria potestad. Y este caso en particular, pero también quiero adentrarme en el otro porque tú dedicaste mucho, yo diría la última parte del libro, pero muchas páginas y viajes de por medio a Laja, a un caso de estas personas que de alguna manera son anónimos porque no cuentan con recursos, no cuentan con redes, no saben cómo funciona el sistema y están muy al límite en la sobrevivencia. ¿Qué te pasó a ti en lo más interno, ya no solo como periodista, aunque obviamente es difícil separarlo, tanto con el caso de Jorge Tocornal, que conociste en profundidad porque pudiste además estar conversando con él y su hijo, y con en este caso la madre, Mónica, la madre de Rodrigo Saavedra Conus, Conus, sí. Este joven de Laja. ¿Qué te pasó cuando escuchaste estas historias? ¿Tuviste impotencia? ¿Sentiste vergüenza? ¿Qué es lo que, justamente a propósito? De todo un poco, cuéntanos. Poco te diría, porque yo siempre afirmo que uno como periodista no es objetivo. Porque yo no soy, digamos, no soy un objeto, soy una persona, tengo sentimientos y una formación, etcétera. Sí intento ser riguroso y leal en la investigación, lo que no quiere decir que yo me declare, digamos, objetivo o ecuánime frente al sufrimiento o a la injusticia, que no puedo hacerlo. Entonces me pasa todo lo que tú estás diciendo, es decir, siento un poco de impotencia, siento rabia, después un poco quizás incluso de depresión, quizás por no poder expresar la rabia, que es lo mismo que me pasaba, entre paréntesis, con la dictadura, con mucha fuerza, digamos, me pasó durante mucho tiempo, y es la razón también por la cual darle un respiro a ese tema. Ahora, claro, caí de un tema duro en otro muy duro también. ¿Te han llegado más palos ahora por este tema que con lo que Sí, porque antes existía, yo te diría, como una aceptación transversal de que esto había sucedido, porque estaba la comisión Valech, porque estaba el informe Rettig, y porque ya, digamos, había un trabajo de años previo a lo que cuando yo lo tomé, digamos, del tema de violación a los derechos humanos. Lo que sí estaba en un intento de silenciamiento en ese momento, de bajarlo ya por parte de los gobiernos de la Concertación, y esa fue una lucha en algún momento media jodida. Pero acá la diferencia es que las mismas personas que me apoyaron y que saben que hice el libro El despertar de los cuervos, que visibilizó parte, por ejemplo, de lo que le sucedía a las mujeres y que estaba normalizado, que eran las violaciones carnales, no eran ni siquiera objeto de querellas, porque era tan normal que sí. No... esa gente, esas mismas personas, o algunas de esas personas, porque no hay que decir todas, me han tomado como si fuera un extraño, un fascista, un agresor sexual, etcétera, y
Y desde esa perspectiva, digamos, llama la atención nomás el discurso situacional, digamos, la moral situacional que yo me doy cuenta, digamos, que existe en cuanto a todo este tipo de descalificaciones, pero que, vuelvo a decir, ya lo he dicho antes, me tiene sin cuidado. ¿Siente que es una reacción de nuestra sociedad que refleja de alguna manera la inmadurez de abordar los temas? Porque la verdad es que la mentira, la manipulación no tiene condición de género, digamos. Claro. Mira, yo creo que, bueno, en el libro El despertar de los cuervos lo hablo un poco, que esto de la Olga Letelier me decía que a su papá le pegaba a su mamá y que ella tenía que ir a decir a carabineros que estaban robando, porque si ella decía la verdad, que su papá le estaba pegando a su mamá, los carabineros le decían que esto es un asunto de familia y no le creían la gravedad. Entonces, imagínate, estamos en los años 60, 70 hablando de un no te creo absoluto, es decir, de una violación a los derechos humanos, pero flagrante de parte de los organismos del Estado que tienen que custodiar a las mujeres. Entonces, partes de ese extremo del péndulo, por llamarlo de alguna forma, y puedes caer perfectamente en el otro extremo del péndulo y decir, ¿sabes qué? Ninguna mujer miente, hay que llamar a las víctimas desde el principio y hay que decir yo te creo, que como consigna puede haber funcionado y quizá en algún momento estuvo bien. Pero hoy día lo que estamos viendo es que en este tipo de casos, que son muchos, digamos, los de padres acusados de esto, que no se respeta la presunción de inocencia y no se respeta la igualdad ante la ley. Y ese es un principio fundamental para poder relacionarnos, digamos, porque si no se respeta la presunción de inocencia, nos podemos andar matando en la calle, digamos, todos, digamos, solamente dando por hecho lo que yo pienso. Yo te culpabilizo a ti de algo, o un grupo de personas, o un grupo de mujeres, o un grupo de hombres culpabilizan a alguien de algo, le hacen un juicio popular y después lo pueden ir a linchar a la plaza pública. Entonces, ¿para qué necesitamos poder judicial? ¿Para qué necesitamos reglas? ¿Para qué necesitamos leyes? ¿Para qué necesitamos entendernos entre nosotros? Y es interesante lo que señalas, porque tú también lo nombras acá, las famosas funas parten, y corrígeme porque tú eres más entendido en el tema, con casos de violadores de los derechos humanos en diferentes dictaduras o situaciones del estilo, y lo vemos en la Argentina que le llaman el scratch y cosas así, pero cuando están las mismas víctimas que reconocen a su torturador y hay pruebas suficientes y la justicia no hizo nada, ya la impunidad. Pero acá ni siquiera las funas se dan ahora, son al voleo y son previas. Y eso lo hemos visto también con los jóvenes, los colegios y situaciones. La funa ya es algo como una práctica transversal y súper naturalizada. Yo lo encuentro muy grave. Muy grave. Fíjate, le aprovecho de mandar un saludo a Tito Murillo de la Comisión Funa. Yo participé en algún momento, tengo que decirlo. ¿Hay una comisión? Existía una comisión Funa, digamos, antiguamente. Yo estoy hablando del año 2005, digamos, hace tiempo. Me recuerdo haber participado y efectivamente lo que tú dices, había un grado de investigación que era profundo. Se trataba de violadores de los derechos humanos que estaban confesos o que no todos confesos, pero que habían testimonios de incluso gente de su lado, y el tema ahí era que el sistema judicial, el antiguo sistema judicial, era muy lento y habían investigaciones que tomaban 10, 15, 20 años de duración. Entonces, estando los archivos, claro, y estaban los archivos, las declaraciones, y ahí tú dices, no hay justicia, están las confesiones, están todos los antecedentes, pero no se dicta sentencia porque este sistema es muy lento. Entonces, ahí efectivamente está la información, no hay justicia. Y está la información objetiva, entre comillas, digo objetiva, porque en el fondo está por lo menos la investigación, digamos, las declaraciones, las confesiones, etcétera. Está el libro, también La Hora de la Verdad que tú citas, que es el que sacó el año pasado Jorge Tocornal. Y me imagino que para Jorge, que me decía fuera de micrófono, y te había escuchado en otra entrevista a Javier Rebolledo, el que tú hayas sacado este libro, de alguna manera no solo valida la situación de él, el proceso de injusticia, pone el tema sobre el tapete, está diciendo un par de horas, está como, no sé, Omar, está en una situación difícil, que espero que pase por tu salud mental y física pronto, porque debe ser muy agotador. Yo sé que sigues, digamos, al pie del cañón con el tema. No, y voy a seguir. Y vas a seguir, sí, te creo. Y Jorge Tocornal... voy a decirlo, perdónme la palabra poco erudita, pero creo que es muy expresiva, se mamó los 10 años por ese tema de dignidad, de no ahorrarse 3 años de vida, de libertad, porque había que arrepentirse, ¿no? Entonces, cuando tú me dices que estaba lleno el lanzamiento ahí en el espacio literario de Ñuñoa, el lanzamiento de tu libro Falsas Denuncias, y él estaba presente, hubo un momento que me gustaría que lo comentaras, tanto por el libro
y por el lanzamiento que ya es un evento público que permite resarcir un poco, guardemos todas las proporciones, nosotros no sabemos el calvario que vivió, esta imputación dolorosísima, porque ese concepto ya no se usa mucho, pero lo de la honra, sí, se vio absolutamente olvidada, o sea, ya para decirlo de alguna forma. O sea, perdió su vida una persona que se... O sea, cuéntanos un poquito lo que pasó en el lanzamiento. lanzamiento. Yo creo que su historia es como la del Expreso de Medianoche, seguramente le queda corta el Expreso de Medianoche. Sí. Y fue al lanzamiento del libro, efectivamente. Él es de una persona de bajo perfil, que además sufrió mucho, digamos, y que evidentemente todo este tipo de cosas, cuando el tema vuelve a tomar notoriedad, reviven, yo me imagino, esos miedos de lo que se dijo de él en ese momento. Hoy día, a pesar de haber cumplido su condena, digamos, todavía no ha logrado su inocencia, que es lo que está peleando en la Corte Suprema, lo que va a pelear en la Corte Suprema a través ahora del testimonio de su hijo, a través de un recurso de revisión. ¿Tiene 20 y tantos años? Sí, 29 años ya. Y fue el lanzamiento, efectivamente, y en algún momento yo lo funé. No, lo expusiste, ¿no? Lo expuse, sí. Lo expuse y dije, aquí está, y fue, digamos, una situación muy bonita para él, yo me imagino, porque la gente lo aplaudió y se dieron vuelta todas las caras hacia él automáticamente, y después, digamos, se le acercó la gente para felicitarlo, para abrazarlo, para decirle lo siento, para pedirle perdón, etcétera. Si no hubiese cumplido los 10 años y para casos donde evidentemente no tuvieron pruebas suficientes para condenar, pero sí está la condena social, o sea, se hubiera dado esta situación porque hay una compasión humana frente a la injusticia. Todos hemos tenido, aunque sean micro injusticias en la vida, ¿no? Mentiras varias y situaciones de traición, como quiera. Esta es gravísima, es terrible. Si no, a propósito de los otros casos, si no hubiese pasado ni un año en la cárcel, ¿tú crees que ese mismo público, o nosotros, no solo el público, en general, hubiésemos tenido una actitud así con alguien que fue acusado? Yo creo que no. Yo creo que no, porque evidentemente esto tiene que ver... es como en las películas, digamos, cuando uno ve que el personaje principal sufre, en algún momento se despierta la empatía. Entonces, yo pienso que, claro, que la cárcel es como, uno dice, y 10 años es como que se despierta eso. Y probablemente en todos los otros casos que estamos hablando, que son terribles, como te digo, que llegan al suicidio, etcétera, no. Ahí lo que queda es, yo te diría, un manto de duda o una condena social directamente, digamos, porque fue acusado. Hay una película que grafica muy bien eso, una película danesa que se llama La Cacería, ya que actúa el Mads Mikkelsen, que es sobre un parvulario y que es acusado de abuso sexual, y finalmente trata el tema de si los niños mienten o no mienten, y el tipo sale inocente, pero la comunidad a la que él pertenece siempre queda con la duda respecto de si fue o no culpable, porque es tan preciado el bien que se está custodiando, digamos, que es la indemnidad de una niña o de un niño, que en el fondo la persona queda manchada para siempre en las mentes, en lo más profundo de las mentes de las personas que están alrededor. Probablemente los hermanos, los primos no, los papás no, lo que vivieron de cerca esta cuestión, pero los que están en un anillo un poquito más lejano, para eso yo creo que queda siempre. Y es muy tremendo también por la connotación del crimen o del delito, porque obviamente nadie estaría de acuerdo y aprobaría que un padre le pegue a otro hijo, lo maltrate. Vimos este caso de esclavitud también de este niño, tremendo, situaciones macabras, que son, por supuesto, vulneraciones tremendas. Pero acá está la sexualidad. Y la sexualidad siempre nos genera mucho ruido, aún en esta época, o sea, siglo XXI, sobre todo en un país como el nuestro, pero no solo. Ya tú hablabas también, y yo me acuerdo haber visto esa confesión de esa niña argentina que dijo que había mentido a los 14 años, que dijo que su papá la había abusado. Lo dijo ante el Senado. Lleva 4 años preso. Imagínate, ante el Senado. Y no le argentino. creyeron, intentó desdecirse y explicar por qué lo había hecho y no le creyeron. En el caso de Jorge Tocornal también pasa. Sí. Que preferimos creer tu declaración porque cuando es muy grave chico. reconocerlo. Imagínate ahí la cantidad de querellas o de demandas que se le vienen encima al Estado por la negligencia. Exacto. Elemental. Y nos pasan muchas cosas con la sexualidad, lo sabemos, es un tema no solo como la muerte, o sea, que genera atracción, pero también rechazo, repulsión. Entonces aquí obviamente esa duda o esa mácula es mucho más grande
que, por ejemplo, no creer ante que le pegaba a un hijo, que lo esclavizaba o que no lo dejaba ser libre en cualquier área. Bueno, vamos a seguir conversando. Vamos a la música. Estamos en una conversación que yo considero muy importante, no solo interesante, a propósito de falsas denuncias. Esta investigación de Javier Rebolledo Escobar sobre padres acusados de abuso sexual. No todos los nombres que aparecen acá de casos mediáticos, como por ejemplo Cristian Campos, el actor, o el mismo presidente Boric, que fue acusado en una situación compleja, está en investigación el caso Monsalve. No, aquí no se trata, tú no pones esa etiqueta a todos los casos, tú pones... De igualar tono. Exacto. Que se investigue. Exactamente. No hagamos juicios populares antes, sino para qué tenemos sistema de justicia. Nadie tiene acá la verdad o el bastión de la verdad por pertenecer a un género o a un grupo, digamos, y me refiero a nadie. Cuando hablo de eso, me refiero ni al feminismo, ni a los masones, ni a ningún grupo, digamos. Todos pusimos o ponemos de alguna manera un voto de confianza y además pagamos, digamos, de nuestros impuestos para que exista un sistema de justicia que se encargue de eso, digamos. Eso, es que me importaba que lo aclaráramos. Vamos a la música, ya regresamos a Frecuencia Literaria por Radio USACH. Bueno, dentro de tu libro, Falsas Denuncias, Javier Rebolledo, también nos entregas algunos nombres, sobre todo el caso de Jorge Tocornal y del segundo caso también que tú planteas en profundidad de Rodrigo Saavedra, en relación a algunas figuras responsables, respetadas dentro del sistema, llámese servicio médico legal, así hay un médico legalista, o de ministros, ¿no?, de la Corte Suprema, o de los, sí, básicamente la Corte Suprema, que fueron los que pusieron el punto de duda, sobre todo por las metodologías que se estaban usando, o las faltas de pruebas según el caso. Y eso ha sido fundamental también, que ha sido el punto de discordia, de no comprarse esta presión social, ¿no? Sino de tratar de ser justos, no voy a usar la palabra objetiva, de ser justos de un sistema que nos entrega las herramientas. Quiero partir como también fue, no sé si conversaste directamente y pudiste, aunque sea por teléfono, con Luis Rabanal, de médico legalista, a propósito de cómo fue el trabajo del servicio médico legal con sobre todo el hijo mayor los dos en realidad, de Jorge Tocornal, cuando se hicieron las pericias. Claro, yo no hablé con él, yo me referí, digamos, en el libro a lo que él señala en la causa. La causa. Claro, en la causa, su declaración, fundamentalmente. Y él hace ahí una crítica profesional y técnica, desde que no se dejaron registros fotográficos, digamos, de ningún tipo de las cosas que se estaban afirmando, que se supone sucedían. Todo. Claro, entonces, bueno, no estaba la imagen, decía él. O sea, ¿dónde quedó la imagen de esto? Además, respecto de las supuestas heridas, digamos, que no correspondían a las posiciones de una violación tampoco. Y tampoco eran heridas, sino que se podían, digamos, atribuir a erosiones. Pero él dice, nada de eso se pudo analizar porque no quedaron los registros. Esto en la causa, sobre todo, de la supuesta violación de la que fue denunciado Tocornal. Jorge Tocornal. Sí. Ahí es donde entra Rabanal, digamos. Y hace una crítica, digamos, técnica, como te digo, profesional, y dice que en el fondo está mal hecho el trabajo. En el caso de Rodrigo Saavedra Conus, que es desde el punto de vista del servicio médico legal aberrante, porque en el caso de él no hubo testimonio de su hija, sino que hubo el testimonio de la madre, la ex. De la ex, con una conflictiva muy fuerte previa que parte en tribunales de familia, como muchos de estos casos de falsas denuncias parten en tribunales de familias, con largas peleas de lo que hablábamos antes de alimentos, etcétera, y acá no estaban los elementos, digamos. O sea, se dice el servicio médico legal que la niña, porque era niña, había sido desflorada en fecha no reciente y que además habían hematomas que daban cuenta de que además había sido, digamos, probablemente abusada sexualmente en fecha reciente. Y finalmente ella, cuando ya es adulta y su papá lleva 3 años y medio preso, ella aparece para decir, ¿sabes qué? Ni siquiera dije la verdad o mentí, yo soy virgen. Y es como, bueno, el servicio médico legal, a ver, veamos, dice la Corte Suprema. Informe, otro doctor paralelo, sí, es virgen. Entonces, ¿qué pasa con el informe del servicio médico legal que condenó prácticamente a una persona a 3 años y medio y porque podría haber estado 13 años presa
digamos, nadie se hizo cargo. Lo dejaron libre y dijeron, no, ¿sabes qué? Nos equivocamos, disculpa, en realidad eres inocente. Y después cuando él intentó presentar una demanda, digamos, por la indemnización de todo el daño sufrido, le dijeron, no, en realidad no, ¿sabes qué? Porque en el fondo cuando tú fuiste condenado, estuviste bien condenado porque no estaban los antecedentes que aparecieron después, que es que apareció tu hija. O sea, nosotros hicimos bien la pega. Claro, nosotros hicimos bien la pega, pero y nadie se hizo cargo del servicio médico legal, que es un servicio que pertenece al Estado, Claro. el que condenó a una persona. Y él quedó en esa situación hasta ahora, sin ningún tipo de indemnización. Dentro del capítulo que tú llamas el rastro mediático está también el caso de Enrique Orellana Cifuentes, que trabajaba en el Banco Central, acusado por su ex de violar a sus 3 hijas de 3, 4 y 9 años de edad. En 2013 había sido condenado a 60 años de cárcel. Me contactó su señora, ¿Sí? Después de este libro, Yamile Cava. Ahí me gustaría si puedes decir algo. Y acá señalas que había una práctica familiar de denuncias falsas, ¿no? Por parte de la madre, hermana de la ex y la hermana del ex de Orellana, que finalmente también, bueno, fue absuelto. Ya vamos a entrar a eso. También está Samuel Celis Rueda, de hecho lo googleé vi una entrevista. Dentista colombiano que llegó a Chile con su esposa e hija el 2000, publicó un libro, Mi nombre es Colombia, que parece que el nombre que le pusieron en la cárcel, ¿o no? ¿Dónde? Sí, pues él, claro, dijo que era parte de un cartel de narcotraficantes colombianos para que no lo violaran. Para que no pasara así, ¿no? Yo hubiera hecho lo mismo. Luego de separarse, su ex lo había acusado de violar a sus 3 hijas. Él y su nueva pareja fueron encarcelados preventivamente. El actor Sebastián Dam, en 2006, me parece así, fue denunciado por abuso sexual de sus 2 hijos hombres de 6 y 8 años. También el caso, yo me acuerdo, Nicolás García Nielsen, prestigioso abogado del estudio Claro y compañía, acusado en 2010 por su expareja de abusar de su hija de 4 años. En 2008 él había asumido abiertamente su homosexualidad. Fue absuelto en 2013. También está el caso de André Mañere y está el caso también de Bernardo Subercaso Sommenhoff. Es muy terrible ese caso de Bernardo Subercaso porque... Terrible. Nunca más, perdón. Lo invité al lanzamiento, ya, no quiso venir porque estaba muy la deprimido. Patagonia, pero ¿no? además le causa un dolor terrible, abrir el tema. Abrir el tema, sí. Solo para dar un poco el contexto, que es un resumen de tu libro, por supuesto. En el año 2000 era vicedecano de la Facultad de Filosofía de la Chile. Luego separarse de su esposa, una escritora, le congeló las visitas por una supuesta develación de su hija pequeña. Fue acusado de besar en la boca y tocar los genitales de la niña. Fue condenado a 541 días de pena remitida, el pago de 10 millones de pesos y la pérdida de la patria potestad de sus hijos. En 2007 la Corte Suprema anuló su condena por vicios de las pruebas y Subercaso, con todo este tema de no poder recuperar a sus hijos y toda esa situación dolorosa, se fue a vivir a la Patagonia. Nunca más recuperó el vínculo con sus hijos, no quisieron volver a verlo y tampoco a sus tíos paternos, a propósito de los daños que también se amplían a todo el círculo. ¿Qué pasa? Y quiero solamente el caso en particular de Jorge Tocornal. En la conversación que tú tuviste con él, Javier, él habla como de los verdaderos victimarios, pero habla como del sistema. ¿Qué pasa con esas personas que los denuncian? La mayoría son las mujeres, madres de estos hijos, las ex. Porque aquí uno está en la tele y tú dices que alguien es un pelotudo y te cae una injuria o una calumnia y hacen todo el escándalo los políticos porque te dicen cualquier cosa, a veces con razón, a veces sin. Pero acá, ¿qué pasa con el que es responsable de esta falsa denuncia? Aquí hay un problema sistémico, yo pienso. No pasa nada. Digamos, para partir la respuesta, no sucede absolutamente nada. De hecho, lo que sucede es que con la mera denuncia, el potencial o posible agresor es alejado de inmediato, ¿ya? Estas causas, como te digo, las que yo estoy abordando, tienen una historia de conflictiva previa, que no es fácil, no es difícil observarla, porque llevan 5 o 6 años donde se han dicho y se han hecho de todo esos 2 adultos, digamos, peleados judicialmente. Y tú vas viendo las estrategias de los abogados, cómo van subiendo las apuestas, donde la última carta que gana todo es la carta de abuso sexual, que paraliza toda la discusión anterior. Si a una persona le iban a quitar, por ejemplo, el cuidado personal por negligencia o lo que fuera, o estaban peleando visita o alimento, lo que fuera, esto gana todo, digamos. Ese tipo es automáticamente alejado y el sistema, ojo, y hay que decirlo, en la primera parte se da cuenta de esto y le dice al juez o la jueza, hace un diagnóstico y le dice a un organismo técnico privado, digamos, le dice, ojo que acá hay una potencial ganancial de dinero porque hay una pelea paralela de plata. Ojo que acá llevan 6 años dándose pero matraca entre ambos con todo.
Ojo que la niña o el niño no presenta indicadores ni rechazo de abuso sexual, digamos, en contra del padre. Ojo que el padre no presenta tampoco un perfil de personalidad, pero este niño, esta niña ha sido muy vulnerada porque ya hay mucha violencia a su alrededor, es víctima de grave vulneración. Por ende, yo le recomiendo a usted, juez, que pase a todo el grupo familiar a un programa de reparación en maltrato y abuso sexual, PRM. Y ahí es donde se produce el secuestro del Estado, que digo yo. Porque ese padre ya ha esperado 6 meses para ese diagnóstico, donde no ha visto ni un día, ni una noche, y todo el entorno familiar ha quedado absolutamente aislado, el lado paterno, de ese niño o de esa niña. Hay una lista de espera en los PRM de 1 año más o menos, para que recién se sienten a responderle al juez o a la jueza y decirle, ¿sabe qué? Yo sé que el organismo primero, digamos, consultivo dio un diagnóstico de que probablemente no existe abuso sexual, pero acá hay una denuncia de abuso sexual. Y yo eso lo pongo en primer lugar. Y acá, yo, por lo mismo, yo no puedo trabajar, como yo hago reparación y no hago diagnóstico, yo no puedo trabajar con un potencial agresor sexual. Y ahí se aísla nuevamente y empiezan a llamar agresor sexual en los informes a los padres. Entonces, si ese padre llevaba 1 año y medio de espera, después tiene que esperar 1 año y medio más. Estamos llegando a los 3 años y medio en que el PRM lo que dice finalmente, y esto a lo largo de todo Chile, digamos, que la relación con la madre es una relación nutritiva, digamos que existe confianza, que existe un vínculo profundo, que la madre, por último, si es que se equivocó, hay una denuncia responsable. Y en paralelo, ese padre es investigado en la fiscalía, porque estos hechos, cuando son denunciados en familia, también se investigan como un delito en sede penal, y fiscalía, hoy día, en virtud de una ley loable del año 2019 que declara la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, ¿qué es lo que está haciendo? Declara, cuando no hay antecedentes, en el 50% de los casos, ni siquiera antecedentes para investigar, para formalizar una investigación, eso quiere decir que hay poco o nada, declara un archivo provisional, el 50% de los casos. Y un sobre Ahí tenía una data, ¿no?, de fiscalía, sí, que la obtuviste después sí, de publicar tu libro. Coméntanos, sí, ahí de qué se trata. Son 107.000 casos entre el año 2018 y el año 2024 de hombres acusados de abuso sexual. Hay que decir que el Poder Judicial, y esto yo lo consulté, no tiene ni una información respecto de padres ni de madres. Solamente saben que son hombres o mujeres porque me dijeron directamente, así como nos ponemos rojos, no sabemos, no tenemos identificado a los intervinientes de en una causa. Okay. Es así. Okay. ¿Qué es lo que dicen los principales actores del sistema? Llámese expresidente de la Asociación de Abogados de Familia, Defensor Nacional Penal Público a nivel nacional, jueces, juezas, peritos, digamos, es que los padres están concentrando la mayoría de esta cifra, de los 107.000 casos, y que hay una explosión que se observa en el año 2022, digamos, y que marca un ascendente, digamos, explosivo hacia arriba, que lleva a 107.000 casos. Lo que yo digo como reflexión para la gente que me ha criticado porque no existe, digamos, la cifra exacta, porque nadie la ha investigado, es que, primero, si todos conocemos a alguien que le ha sucedido, ojo. Segundo, si los principales actores están diciendo del sistema que la mayoría de los casos que ellos reciben son de padres, ojo. Y después digo, ¿y si no fueran la mayoría? Si fueran la mitad, o si fueran el 40%, si fuera uno incluso, pero si fuera la mitad, estamos hablando de 50.000 casos en 6 años, y si hay más de un hijo, estamos hablando de 70.000 niños en 6 años, llévalo a 12 años, a 18 años, a 25 años, que fue el caso de Bernardo Subercasó. Estamos hablando de ¿cuánto? De 150.000, de 200.000 niños. O sea, estamos hablando de ¿cuánto? De 4 estadios, 5 estadios nacionales completos. Entonces, es grave. Y decir que esto no existe, que no está probado, porque simplemente no hay cifra, yo lo que digo es lo mismo que sucedía con la dictadura militar cuando se decía esto no ocurre porque el Estado dice que no ocurre. Yo les puedo decir que hoy día el Estado por lo menos dice que no sabe, que no tenemos idea. Y cuando el Estado dice es un 1%, es porque se refiere a cifras, entre comillas, internacionales que señalarían eso. Pero ninguna de estas cifras se da cuenta de que acá hay un artilugio de abogadas y abogados que se dieron cuenta y están haciendo un negocio lucrativo de las falsas denuncias.
¿Cuándo se empieza a acuñar el concepto de lo que es una realidad, las falsas denuncias, Javier? Porque tú también pones acá el caso chileno, cuando se produce y se hace pública en realidad esta acusación que era previa al caso Monsalve hacia el presidente Boric, me parece que fue la ministra vocera, ¿no?, de Sí, gobierno, ella lo menciona por Camila primera vez. Vallejo. Exacto. Y de Pero hecho afuera, ella se hace cargo ella misma y dice, nosotros muchas veces recibimos amenazas y no las hacemos públicas por temor. Es decir, ella misma, la misma ministra Vallejo, da a entender cuando defiende al presidente de la República y dice, esto es una falsa denuncia, dice, como a mí también me ha sucedido, se hace parte de nosotros, sin decir qué es lo que le sucedió, claro, digamos. puede ser Da otra para, índole. da para pensar Ya, también, ¿cierto? claro. Esto se supone que parte en España, se empiezan a escuchar como los primeros casos, en Argentina se traspasa, digamos, desde ahí, y después se extiende acá a Latinoamérica, y hoy día existen, digamos, agrupaciones en distintas partes de Latinoamérica que están dando cuenta de un fenómeno muy parecido, incluso con sistemas legales distintos, pero finalmente muy parecido, en que se considera solamente el testimonio de una parte, se lo considera inmediatamente víctima, sin ningún, digamos, otro... No se está respetando la presunción de inocencia, y cuando se producen las revinculaciones son tarde, mal y nunca, y sin ninguna presión del Estado, porque como te dije, como el padre queda con el papel de, no culpable y no de inocente, no es lo mismo. Primero no se puede querellar por una falsa denuncia, y lo más probable es que si lo hace le caiga una segunda denuncia de abuso sexual, y el proceso, que es lo que sucede, se reabre el archivo provisional de la causa y el proceso se reinicia exactamente igual. Si llevaba 3 años alejado de su hijo o de su hija, el sistema dice, ¿sabes qué? Yo no voy a escuchar que en realidad ya nos dimos cuenta de que la denuncia anterior era falsa, porque los organismos técnicos dijeron que era una madre responsable, así que entre esta nueva develación, el sistema se reactiva, 3, 4 años de nuevo más alejado, y ahí, si el vínculo no estaba completamente roto entre ese padre, termina de romperse. Ahí ya no existe ni la menor posibilidad, te diría, de recomponerlo. Javier Rebolledo Escobar, autor de Falsas Denuncias, esta vez, porque tiene muchos otros libros muy conocidos también por todos nosotros, y esta es una investigación, como lo hemos comentado, sobre padres acusados de abuso sexual. Quedó pendiente, porque yo te interrumpí, el contacto que te hizo la ex de Enrique Orellana, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sé lo que nos puedes contar. Básicamente ¿Qué te pasó a ti? se contactó por Instagram para decirme que yo podría haber conversado con las psicólogas, digamos, que estuvieron en la causa. ¿Como que te faltaron antecedentes? Como que me faltaron antecedentes. Yo le dije que era un caso referencial. Pero tú describiste nomás. Sí, describí, y estuve en base, digamos, a lo incluso que ella apareció, y le respondí eso, le dije, era solamente un caso referencial en todo caso, y tuve a la vista además las declaraciones tuya, la declaración de las psicólogas que me están mencionando, todo eso lo tuve a la vista, y me quedó llamando la atención, le dije también, que en el caso se estableció que al parecer tu madre y tu hermana claro, habían hecho algo similar, según lo que se señala, digamos, yo no puedo afirmarlo, con sus respectivas parejas, con el objetivo de posteriormente de mantenerlos dentro del hogar ante potenciales abandonos. Porque de hecho, claro, la amenaza estaba y ellos no fueron denunciados como Enrique ante el sistema. O hasta cierto nivel, parece. Y después, claro, y se quedaron ahí. ¿Qué te dijo ante eso? Me respondió solamente, me dio el correo y le dije, bueno, podemos conversar en un futuro, y le digo que sí, que además que podemos conversar en un futuro frente a si es que llego a indagar más en profundidad ese caso, porque me interesaría, por ejemplo, conocer esos antecedentes. Tú abriste una puerta, Javier. ¿Qué sigue ahora con este tema de las falsas denuncias para ti? Y este tema que tiene muchas aristas a propósito del sistema, a propósito de la sociedad en general y las cifras negras que existen. A mí me gusta la parte cinematográfica, siempre me ha gustado, digamos. Hice como tú dijiste al principio, La sangre del camaleón, que está basada en un libro que también hice antes. Eso no lo descarto, te diría. Hay ahí una beta y un interés también de gente, digamos, por llevar a cabo esto a la pantalla. Y también está, desde luego, la segunda parte de esto, que tiene que ver con un trabajo mucho más en profundidad sobre cómo este magma que estamos hablando, las peleas, digamos, los papitos corazón entre medio, un montón de cosas que no justifican, pero que generan este fuego,
digamos, que son las falsas denuncias de abuso sexual o de violencia intrafamiliar, que son muchas. Sí. Ese tema que es muy complejo y que es ya sistémico en el entorno de cómo nos relacionamos los seres humanos, las padres, los madres, con los hijos, etcétera, es algo que me gustaría profundizar mucho más en una segunda entrega. ¿Y te quedó material a propósito de esto? Mucho. Y me han llegado, y aprovecho de pedir disculpas, más de 100 casos, yo creo, ¿En serio? de personas que lo único que quieren es ahora hablar, que están con revinculaciones en curso, que se declaró su no culpabilidad, que llevan 3, 4, 5, 6, 7 años separados de sus hijos y de sus hijas, con todo, como te digo, la fractura familiar gigantesca que esto provoca. Jorge Tocornal te comentaba, tú lo dices en tu libro, por cierto, que algo que le dolió, aparte, por supuesto, de la acusación y la sentencia, es que no haya sido explícito en los 2 años de revinculación con su hijo mayor la palabra "te pido perdón". Uh-huh. Sí, ese es un tema y, digamos, tiene que ver con la relación de ellos, que lo que se intenta mostrar ahí es que hay una situación compleja que se produce, ¿cierto? Hay una dificultad en la relación, pero se quieren mucho y incluso eso que tú estás diciendo, eso se subsanó también. Yeah. Y están juntos, ¿cachai? Sí. Hoy día están juntos y dentro del horror es una cuestión maravillosa poder decir, imagínate, fue acusado por su hijo, que no todos los hijos, digamos, meten a la cárcel a un papá durante 10 años. Después el papá salió, se unieron, tuvieron este problema que el hijo no le pedía perdón al principio, se arregló y con baches altos y bajos, lo que predomina finalmente es el lazo cariñoso. Y eso también es una esperanza, digo, para todas las personas, digamos, hacia el futuro, y creo hacia donde tendríamos un poco que empezar a dirigir la mirada, digamos, de qué es lo que provoca el odio finalmente. Le hablas también aquí a las personas que creen no solo ciegamente, sino también a aquellos que han acusado falsamente de decir, o sea, por ahí no. También, por supuesto, porque tampoco creo que la gente que ha acusado falsamente sea gente mala. Yo no creo en la maldad per se. Este niño no era malo, ahí tú explicas, Claro. él explica, ¿no? Y lo mismo de las madres y de los padres que lo han hecho, mayoritariamente las madres y de los padres que también lo han hecho. No creo que esas personas tengan que ser colgadas, digamos, en la plaza pública, como tampoco creo que debieran haber intentado colgar en la plaza pública, digamos, a las personas. Creo en la reparación, creo en la conciencia, y el objetivo de mi trabajo en materia de derechos humanos siempre es ese. Independiente de que la justicia, digamos, tenga que determinar otra cosa y diga, ¿sabes qué? A la falsa denunciante lo que voy a hacer es que le voy a poner una pena igual o peor, digamos, que la que estaba pidiendo por el delito que falsamente denunció. Eso ya le corresponde a la justicia. Yo te puedo decir lo que yo pienso, digamos. Yo creo y tengo un profundo cariño por la gente, digamos, y por la sociedad, y por eso hago este trabajo, me dedico a esto. Gracias, Javier Rebolledo. Gracias. Gracias por habernos acompañado en esta nueva entrega Falsas Denuncias, que está en todas las librerías y ha tenido un impacto mediático enorme y que lo ha sacado Planeta. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Y ustedes quédense en nuestra sintonía acá en la 94.5. Ya viene Mirna Schindler y viene como siempre sin pretexto. Chao.